El tema de la charla de hoy, del webinar de hoy, son los 4 procesos clave en Demand Planning y las herramientas más usadas para modelar la demanda. Les voy a contar un poco el origen de esta charla y por qué tiene como 2 extremos en su desarrollo. Por un lado, un componente muy estratégico y por otro lado, un componente bien de cálculo, porque así nos lo han pedido. En esos niveles he copiado acá una cita de un director de Gartner. Todos conocen lo que es la consultora Gartner, que se dedica especialmente a todo lo que es tecnología. Y él dice así: cuando pensamos estratégicamente, no intentamos averiguar qué están comprando las personas a través de órdenes o de reservas. O sea, qué están pidiendo o qué están reservando. Al planificar estratégicamente, lo que estamos tratando de averiguar es: ¿tendré suficiente capacidad? ¿Tendré la estructura de red correcta? ¿Tendré el ecosistema y los socios correctos para permitirme ser exitoso dentro de 5 o 10 años? Esta es una conversación diferente a la de retrotraer todo al horizonte de la ejecución operativa, con preguntas tales como: ¿cuáles son los parámetros de compra hoy día? ¿Qué órdenes y reservas nos están llegando? ¿En qué periodos están entrando? ¿Cuál es el contenido de personalización que nos solicitan? ¿Y cómo respondemos a ambas cosas que están sucediendo? Precisamente, a la hora de plantear este webinar, el objetivo era atacar estos 2 niveles. Por un lado, el nivel estratégico, y por otro lado, esto que menciona Qua, que es cómo hacer para trabajar con la demanda que tenemos hoy. Teniendo en cuenta también que las redes sociales son fuente de datos para la demanda de cortísimo plazo. Sabemos que ese tipo de demanda dura pocas horas. Lo que puede estar pasando en una red social es realmente corto. Y el problema que plantea eso es cómo responder. ¿En qué medida tengo urgencia para responder? En la medida en que otro pueda responder antes que yo, estoy en un problema, estoy mirando quizá al lado equivocado del problema. Entonces eso impacta en 2 cosas. Por un lado, impacta en la estructura de la empresa, en la estructura de la supply chain, y por otro lado, obviamente, en los cálculos que hay que hacer. Entonces, por eso la explicación, esta introducción en la explicación, para que entiendan por qué apuntamos a los 2 extremos, que son bien diferentes, y esto apunta al desarrollo de un programa que ya lo hemos venido haciendo. Este año sería la segunda vez, pero en realidad hay una estrategia detrás que les voy a explicar para todos aquellos que no están tan familiarizados cómo trabajamos nosotros con el tema de planificación de la demanda. Tengan en cuenta que este tema ha cobrado una importancia muy grande, debido a que, por ejemplo, APIX cambió el año pasado la famosa sigla que tenía durante tantos años de la certificación CEPIM, que era el Certified in Production and Inventory Management, la pasó a Certified in Planning and Inventory Management. Entonces, en realidad, yo creo que fue muy acertado, porque la certificación no era tanto de producción, siempre no era tanto de producción, sino cómo administrar los recursos. Así que me parece que la sinceraron, digamos. Bien, a la hora de planificar, yo quiero detenerme en estos niveles que son indispensables y en las consecuencias que tienen. En primer lugar, tenemos un plan de negocios, y lo que es importante para distinguir en qué nivel estamos, porque ahora vamos a bajar a los 4 niveles, es siempre pensar en las unidades. Este es el punto clave, las unidades. A nivel de plan de negocios, cuando pensamos en forma estratégica, estamos hablando en dinero. Y estamos planteando los objetivos, como decía Qua recién, que me permitirán ser exitoso en los próximos 5 o 10 años. Parece una eternidad, pero vamos a ver después que no lo es tanto, porque en cada nivel, y esto es un punto sumamente importante donde
estamos cansados de ver que como que el foco está de alguna manera en hacer pronósticos para ver cuál va a ser la demanda. Pero el problema no se soluciona con el qué, el problema se soluciona también con el con qué y el quién. O sea que al qué, cuando nos hacemos la pregunta del qué, siempre tenemos que preguntarnos el con qué y con quién. Y esto nos va a dar una idea de hasta dónde este tipo de realidad cobra una preponderancia muy importante. Y dejarla de lado, como vamos a ver inmediatamente, implica que tarde o temprano lo vamos a sufrir. El siguiente nivel es el operativo. Lo llamamos Operation Planning. Production Planning también, pero no quería detenerme, he cambiado la palabra a propósito para que no piensen solamente que es un tema de producción, porque en realidad cuando pensamos en qué unidades hablamos también, estamos de alguna manera deshilachando el concepto económico para ver quién se va a hacer cargo de lograr ese pronóstico que estamos haciendo. Y entonces tenemos que ver familias. Quieren llamarlo de una manera distinta, llámenlo business units. Es decir, y ahí se van a dar cuenta de que es perfectamente aplicable a tanto una empresa de manufactura como una empresa de servicios, como podría ser, por ejemplo, un banco, perfectamente, podría ser perfectamente una empresa de salud, un sanatorio, un hospital, una prepaga, aplica perfectamente. Entonces, le vamos dando a este plan que estamos presentando un carácter bien universal. El siguiente nivel sería el Master Production Scheduling. Este no lo quise cambiar, pero en definitiva, porque es clave la palabra, o la sigla, perdón, MPS, que la vamos a encontrar en todos los softwares. Entonces acá también quería atenerme a lo que es el lenguaje más común. Acá hay un problema de lenguaje y es que muchas de estas herramientas, perdón, provienen de la época donde todo era manufactura y que el servicio, bueno, estaba ahí, pero hoy, en realidad, aparte de la manufactura, la industria de los servicios es fundamental, pero además es tan fundamental que hoy tenemos el servicio que arropa al producto, pero el servicio que arropa al servicio. Es decir, es necesario que el servicio, por más que sea servicio, tenga servicio. Y si no, cualquiera de nosotros puede tener 1000 quejas del servicio que recibe de la empresa telefónica, del servicio que recibe del banco, y nos damos cuenta de que, incluso de la prepaga, y nos damos cuenta que al servicio le falta servicio. Es increíble, pero es tal cual, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar, y yo lo estoy planteando en serio, como un objetivo, si realmente hablar de servicio al cliente alcanza. Y me lo pregunto de esta manera, ¿alcanza con que la persona que está sentada frente a mí me dedique una sonrisa y diga qué bien lo atendí? ¿O que más vale se pregunte cuando yo me voy si este cliente volverá? ¿Volverá? Entonces ahí ya no voy a hablar de servicio al cliente, sino de satisfacción, customer satisfaction, que me parece que es mucho más desafiante. ¿Volverá? Y si no vuelve, he perdido el tiempo. Bueno, en este caso ya hablamos de ítems finales. Entonces también es aplicable a la industria de servicios y ya cada uno tiene pesos y desarrollo de cronogramas. O sea, estamos en la parte más concreta. A partir de ahí pasamos al MRP. Fíjense cómo se va focalizando también la pendiente que tiene la figura esta, ¿verdad? Va siendo cada vez más foco, va perdiendo ese horizonte de 5 a 10 años para estar ya en cosas mucho más medibles en tiempo, ¿no? Y el MRP es precisamente, uno dice, bueno, el cálculo de los componentes. Yo me animaría a algo más. Es poner en evidencia el estado de los procesos. Ahora vamos a ver por qué. No es simplemente calcular si yo voy a fabricar una bicicleta, no es simplemente de que el MRP me diga, bueno, en realidad la BOM, la Bill of Materials, que me diga que es terrible, esto no es una bomba, es una bomba, porque ahora vamos a ver el problema que genera. No alcanza con que yo diga, una bicicleta lleva 2 ruedas, ya lo sabemos todos, pero la pregunta es el estado de todo lo que conlleva ponerse a decir, dale, producila. Y ahí empieza la relación con los proveedores, el lead time,
las cantidades que tengo, las cantidades que tengo que comprar. Más aún, volviendo al principio, que creo que no lo perdamos de vista, cuando hablamos de que las señales sociales de las redes sociales son señales de demanda de cortísimo plazo. Entonces, si en medio de ese corto plazo yo tengo caos acá, estoy perdido, porque entonces haré lo que pueda, no lo que me piden. Y por eso no puse cálculo de los componentes, porque todos sabemos que el MRP es para calcular componentes, sino para poner en evidencia el estado de los procesos. Es como que desnuda, de alguna manera, todo el estado interno y la mala planificación lleva a excesos o faltantes de inventarios, a costos que no deberían incurrirse, a no tener enojos de los proveedores también por no tener consistencia en los tiempos, etcétera. Fíjense cómo una pequeñísima herramienta de cálculo como es el MRP pone, por eso dije no es la bomba, es la bomba, porque pone, hace como detonar todo. Y todos ustedes deben tener una experiencia similar en este tipo de cosas, de que uno piensa que el MRP es una pavada y no lo es. Y tengan en cuenta que el MRP es la primera aplicación que aparece en logística con la aplicación de sistemas. El MRP es de la década del 50, cuando IBM empieza a sacar sus primeras computadoras gigantescas. Y el MRP en ese entonces se corría una vez por mes, porque llevaba unas cuantas horas. Hoy se puede correr 10 veces por día si queremos, no cuesta nada hacerlo. Y entonces ahí es donde se pone en evidencia que a lo mejor lo que tenemos que entregar en enero todavía no lo pedimos y por tanto el proveedor no va a cumplir y porque el proveedor no va a cumplir no vamos a poder entregar. Es decir, es fundamental todo esto y finalmente llegamos al quinto nivel, el más operativo de todo, que es la programación y control, donde dejamos el espacio para la eficacia, la eficiencia y el uso y desarrollo de indicadores de performance. Y acá me detengo en este punto, porque todos queremos tener desarrollo de indicadores, pero el desarrollo implica también primero un objetivo, y ese objetivo que esté alineado otra vez para arriba. Entonces genera un loop. Y por eso decimos que son elementos jerárquicos esenciales. Hay una jerarquía. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay una jerarquía. Que omitir, no resolver, o sea, no resolver, omitir resolver, perdón, cada uno de estos niveles con sus recursos, el qué y el con qué y con quién, el omitirlo no hace que el problema desaparezca, es que nos lo vamos a encontrar más abajo, cuando quizá hayamos invertido plata en ese tema y cuando quizá volver atrás cuesta mucho más. Entonces, volviendo ahora a cerrar el loop, podríamos poner que en la parte de Operation Planning se vincula directamente con los recursos de largo plazo, Resource Planning, y por eso les decía que me importaba cuando hablamos de 5 a 10 años, como decía Qua en la transparencia anterior. Y en el caso de esta infraestructura, denle el significado que quieran. Me da lo mismo. Puede ser implementar una ERP, puede ser empezar en otro país, puede ser preparar gente que voy a necesitar, puede ser involucrarme con proveedores para poder desarrollarlos en base a un plan estratégico que tengo. Puede ser trabajar con ellos porque no lo van a lograr en 5 minutos y no se trata solamente de gritar. Es decir, estoy pensando estratégicamente, como decía Juan en la anterior, vamos a volver a ponerlo. ¿Tendré suficiente capacidad en personas también, ¿no? ¿Tendré la estructura de red correcta? ¿Tendré el ecosistema y los socios correctos? El ecosistema podría ser, por ejemplo, haber desarrollado, digo por ejemplo, no es que sea lo ideal, ¿no? Una alianza estratégica. Eso es un ecosistema. ¿Ustedes se piensan que una alianza estratégica se desarrolla simplemente por darse la mano? Hay muchísimos temas en el medio que hay que empezar a pulirlos. E incluso nosotros hemos usado metodologías que te dicen, espera, por el momento no pienses en una alianza estratégica. Empecemos a caminar juntos el camino y con el tiempo nos damos cuenta si esta relación tiene potencial para ir a más o la dejamos donde está, como un buen contrato que funciona. Pero por eso digo, algo que me permita ser exitoso dentro de 5 o 10 años. Entonces,
parte del trabajo de la alta dirección. Ese no es el trabajo del que está planificando las líneas de producción en un taller donde se hacen bicicletas. Ese no es el trabajo de él. Entonces quizá el que está ahí arriba tiene que estar pensando qué tendrá que estar haciendo dentro de 5 o 10 años. Y por eso decimos que los recursos hablan de infraestructura. Por eso digo, infraestructura puede ser, mi empresa no tiene data analytics. Bueno, vamos a empezar a tener data analytics. ¿En qué consiste? ¿En comprar un software? No. Es como decir que tengo el CRM, consiste porque lo tiene el SAP. Entonces yo ya tengo CRM. Una cosa es la estrategia, otra cosa es la herramienta. Luego podríamos hablar de la planificación de recursos y ahí hablamos de cuellos de botella, que seguramente aparecen muchos y que eso traban los procesos. ¿Qué es un cuello de botella? Cualquier punto de un proceso donde la demanda es mayor que la capacidad. Por tanto, genera colas y por tanto detiene todo el ritmo del proceso. Y la planificación de recursos, que está directamente a la par del MRP, el CRP. ¿Y cómo lo mido? En horas. Ahora, fíjense de lo que hemos hablado, ¿no? Infraestructura, que puede ser empezar, preparar las cosas para empezar en otro país, preparar las cosas para convertir la empresa en otra cosa. Por ejemplo, Siemens ha hecho una transformación enorme y se ha transformado prácticamente en una empresa de software y ha hecho una alianza estratégica con NVIDIA para poder desarrollar todo lo que es los gemelos digitales. Esas son cosas que, porque han visto que esa es la línea donde tienen que ir, pero eso no lo consiguen en 2 años. Bien, entonces, ¿por qué enfocarse en el MRP? Y en base a lo que les decía recién, de alguna manera para poner en evidencia el estado de los procesos, ¿verdad? Ahora, podríamos decir que no es tan solo parte del requerimiento de partes y de componentes, sino también es el conocimiento del estado de los inventarios, teniendo en cuenta que hay plata y que los inventarios no solo son los que tengo yo, sino los que tienen mis proveedores y los que tiene la cadena y los que tiene todo el canal, y que en definitiva, si quiero cambiar de producto y quiero ser ágil porque la demanda de corto plazo viene dada por las redes sociales y tengo esa cantidad de inventario, es realmente una locura, es impensable. Entonces, vivimos en un sistema de planificación que es de locos. La plata que queda en el sistema, que se la traga el sistema, es enorme. Entonces, si realmente no ponemos en evidencia el estado de los procesos y que cuando notamos las fallas que tiene esto, no lo tomamos como una advertencia, como que alguien nos está diciendo algo, es imposible, porque lo único que hacemos es acumular inventario y acumular, iba a decir, incumplimientos, ¿verdad? Por otro lado, si hay que estar innovando y cambiando, y no estoy diciendo de estar permanentemente innovando tecnológicamente, me refiero a las señales que da el mercado y que uno intenta acercarse, ¿no? La actualización de la BOM. Esto es otro proceso que no tiene nada que ver con la planificación de la demanda, pero que prácticamente es su rueda de auxilio, el hecho de todo lo que es cambiar de modelos, actualizar los nuevos, saber las partes anteriores que nos pueden servir, hacer la compatibilidad de inventarios, dar de baja lo que ya no va a servir. Todo eso es un trabajo inmenso. Fíjense, por eso decía, una inocente herramientita como es el MRP, de repente te das cuenta que te está desenmascarando todo, ¿no? Es la flexibilidad que demanda el mercado, es el contexto de Data Analytics que ve a las redes sociales como indicadores de corto plazo, es aportar previsibilidad para mejorar la relación con los proveedores. Si podemos tener previsibilidad nosotros de lo que enfocamos hacia futuro, la podemos transmitir para atrás. Si no tenemos previsibilidad, lo que transmitimos, lo que transferimos es caos. Y entonces el caos joroba la relación. Es sumar la dimensión financiera. Hoy cada vez está más aceptado que en realidad el problema logístico es un problema financiero. Para muchos todavía sigue siendo un problema de transporte, de tecnología de los almacenes, está todo bárbaro. Pero a la larga es un objetivo, el qué, y elegir los mejores con qué para hacerlo de una manera bien eficaz y bien eficiente. Siempre es un problema de plata, siempre es un problema de plata. Entonces,
es medir el impacto económico, también aprender a medir. Muchas veces pensamos que lo que hacemos es solamente reducir costos. Y eso realmente es dejar un poco al proceso que usamos un poco desnudo. Porque en realidad hay que saber medir que cada pesito que uno puede ahorrar por una mejor planificación, por un mejor desarrollo de relación con proveedores, por un mejor conocimiento del estado de los inventarios, por no comprar de más, por no comprar de menos, por poder cumplir, por destacarse. Todo ese, cada peso que uno salva va a la cuenta de resultados. Y no es que ahorré un peso. A ver, si uno tiene, voy a hacer un ejemplo muy simple, ¿no? Si uno en la cuenta de resultados, la ganancia de ese año fueron 10 pesos, ¿verdad? Y por una mejor planificación más arriba, en la parte de los gastos de la cuenta de resultados, uno consigue ahorrar un peso y ese peso necesariamente cae acá. Uno puede decir, es como mirar el vaso de whisky, o está medio lleno o está medio vacío. Uno puede decir, ahorré un peso, o uno puede decir, aumenté la utilidad en un 10%. Y uno dice, ¿estás loco? Aumenté la utilidad en un 10%. El señor que anoche contó 10 pesos, esta noche cuenta 11. Es tal cual. Y si en vez de contar 10, contase 9, diría que perdimos el 10% de las utilidades. Es tal cual. Funciona para un lado o para el otro. Entonces tenemos que aprender a vender el valor de lo que generamos. De la misma manera, podríamos decir que de repente una simple herramienta pone en evidencia ya no el estado de los procesos, sino de la coordinación interna de la supply chain. La rutina de S&OP, y ahí pone en evidencia otra cosa, ¿verdad? Hace poco estábamos trabajando con una empresa y le preguntamos, ¿tienen proceso de S&OP? Sí, sí, perfecto, todos los meses. No, la primera quincena del año. Bueno, la primera quincena del año, bueno, mejor que nada, pero en 365 días las cosas cambian y mucho. Entonces, el seguimiento de todo eso es vital, pero cuesta mucho. Consideramos que, y ahí es donde también se pone en evidencia, de que a veces las reuniones pueden ser un poco acaloradas, pero no por mala voluntad, es porque no tenemos las herramientas para que las reuniones salgan mejor. No podemos ir preparados para salir airosos. Y no podemos salir airosos porque falta toda la infraestructura detrás. Por eso es tan importante hablar, vuelvo a lo que les decía al principio. Hemos decidido atacar en este curso, ya voy a explicar por qué, mal sería que no lo planificáramos, ¿verdad? Hemos decidido atacar estas dos puntas, pero que se entienda de que esto es vital, porque además, cuando una economía pasa de moverse de un entorno cerrado, donde lo único que hacemos es llorar de lo mal que estamos, lo cual es real, y pasamos a una economía que quiere vender, y entonces el que te compra te dice, yo te compro los cigarrillos, pero déjame que te venda los fósforos. Y uno dice, no, yo te vendo cigarrillos, pero no quiero fósforos. Yo raspo un palito en el piso y con eso me prendo el cigarrillo. Y entonces, si uno quiere vender, tiene que comprar, porque el otro también quiere vender. Y entonces uno empieza a darse cuenta de que más que una oportunidad es una amenaza. Y ahí está el problema. Entonces ya no estamos, se nos ha pasado el tiempo. Siempre es mejor empezar hoy que mañana, pero de todas maneras esto es importantísimo. Y además ese proceso de S&OP es un proceso de aprendizaje y de madurez, que hay que tener paciencia. ¿Vieron como con los chicos? Cuando pasan por la edad que uno dice, me los comería, y después uno dice, ¿por qué no me lo habré comido? ¿No? Sobre todo, bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? La rutina implica el carácter de cada uno, el ADN de la empresa, el apoyo de la dirección. Es vital esto. Entonces, aún en el caso que la coordinación interna fuera excelente, MRP dispara un proceso de enorme importancia en la relación con clientes y proveedores. O sea, es vital. No voy a hablar de MRP, estoy hablando de otra cosa a la que quiero llegar ahora. Si surge la necesidad, ahí vamos, de trabajar con los 4 procesos fundamentales, que es el tema de la charla, que son
Customer Relationship Management, relación con los clientes, relación con los proveedores, fijar el nivel de servicio, con lo cual inevitablemente interviene el área de ventas, que es la que en definitiva sale a proponer, y por supuesto Demand Management, que no es más ni menos que poner en equilibrio, en la balanza, los requerimientos y los recursos, para ver si esto se mantiene en equilibrio o la balanza se inclina de un lado o se inclina del otro, y no podemos cumplir. Muy bien, dicho esto, ¿cómo evoluciona el demand planning? Ahora vamos a hablar en concreto, ya entendimos el motivo, ahora les planteo la estrategia. Hemos empezado, como ustedes saben, con Basics, que es un programa que realmente es tremendo por la cantidad de herramientas que tiene. Perfecto. Entonces, podemos decir que con esto cubrimos una parte importante dentro de este proceso de evolución, que es conocer las herramientas de planificación. Como nos pareció que hacía falta más, empezamos ya hace unos años con el Basic Plus, que es un taller dedicado a practicar los conceptos haciendo números, porque no hay mejor forma de que uno diga que lo entendí cuando me tenía que dar 4 y me dio 4, ¿no? Cuando dije que lo entendí me tenía que dar 4 y me dio 7, entonces ahí la cosa se complica. Y eso funciona muy bien, y uno se da cuenta que es como tierra sedienta de agua, o sea, hay siempre lugar para más en esto, y como es vital, está bueno. Y finalmente, el de Advanced Demand Planning, el que les mencionaba, que ya tiene nuevos modelos de predicción y nos vamos a meter claramente con los procesos. Entonces, ¿para qué todo esto? Porque hay una estrategia y es que hoy por hoy no la fijamos nosotros, la estrategia, la fija lo que está pasando en el mercado. ¿Y qué pasa en el mercado? Que nos estamos moviendo hacia un mundo digitalizado. Entonces, el concepto de digitalización de la supply chain, hoy ya no le parece extraño a nadie. Pero la verdad es que cuanto más rápido nos movemos, menos tiempo de fallas, menos tiempo para fallar tenemos. O, pensémoslo de otra manera, en un entorno de mucha velocidad, cualquier falla se reproduce, se repercute mucho más que antes, pues ya no estamos a tiempo de cortarlo. Entonces, el próximo paso es, esto ya está hecho, esto ya existe. Entonces, el próximo paso, ¿cuál es? Aprender a moverse en un entorno digitalizado. Primero digitalizar, primero encontrar procesos, después digitalizarlos, y después empezar ese proceso donde esa NOP, quizá, quizá esa NOP pierda su razón de ser. ¿Cómo digo eso? No es que pierda la razón de ser, es que quizá esa reunión mensual que implica todo un mes buscando información, la pregunta ¿es seguro que no se puede todo eso digitalizarlo de tal manera que todo siga su proceso y al final podamos actuar cuando, por excepción, la computadora nos avise y nos diga, esto no tiene solución, arréglanlo ustedes? Y bueno, si nosotros pudiéramos trabajar así, muchos de los problemas se solucionarían. Y ustedes pueden decir, no existe una empresa así. Que no existe una empresa así, me juego una. Ustedes piensan en el caso de Amazon, que vende millones de artículos, que ellos se reúnen todos los meses para considerar si las pilas AAA o AA están saliendo poco y cómo promoverlas para que se vendan. Tienen millones de ítems. Entonces, evidentemente, las reuniones deben ser de otro calibre, deben ser de otra cosa, que se reúnen seguro, pero que una gran parte, si no el 95, el 97, el 99%, la lleva el software y avisa en casos de excepción. ¿Y por qué si lo han hecho uno con menos productos y con menos exigencias que la que tiene Amazon, no lo puede hacer? Pero más vale que lo pudiera hacer. ¿Se imaginan pedirle que nos preste el software para implementarlo? Sería una bicoca, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a abordarlos? Entonces, primero trabajar y comprender el mapa, que son las herramientas y procesos. Entonces, primero,
¿Qué entendemos por supply chain? Probablemente ustedes hayan visto esta definición varias veces. Yo me aferro a ella como un salvavidas, porque cuando hablamos de supply chain no hemos mencionado ni un minuto el concepto de cadena de abastecimiento. También me lo han escuchado repetir infinidad de veces. ¿Por qué? Porque toda esta riqueza de relación que estamos hablando realmente tiene sentido cuando uno explota el concepto de integración. Y entonces dice, lo que tenemos que hacer es crear un marco de relación entre las partes para añadir valor. Ahí está. ¿Eh? Para añadir valor. Integración para añadir valor. Y el concepto de valor viene por la parte de productos, servicios e información. Listo. Con esto está todo. ¿Verdad? Sí, pero esta es la otra bomba, ¿eh? Bien. Entonces, cuando miramos eso, esta parte de acá arriba, sí, claramente, es una cadena de abastecimiento. Y cuando uno mira esto, dice, ¿dónde están estos contenidos? Esto ya está planteado en el Basics y en el Basic Plus. Más vale, ya está, resuelto. Pero ahora, eso ya está. Ahora nos tenemos que focalizar en estos 4 procesos. Relación con el cliente, servicio al cliente, gestión de la demanda y relación con proveedores. Que no son todos, son 8. ¿Verdad? Pero acá hay 4 que son clave. Y algunos de ustedes me dirán, y son la base. Evidentemente, si no tenés relación con los clientes, no tenés relación con los proveedores, ¿de qué hablamos, no? Y si no podés prometer servicio al cliente, ¿de qué hablamos, no? Y si no podés gestionar la demanda, ¿de qué hablamos? Y es verdad. Es como, y uno a lo mejor dice, la verdad que nunca había pensado esto. Pero bueno, eso refleja la necesidad urgente que tenemos. ¿Eh? Segundo tema, herramientas de análisis y diagnóstico. Ahora sí, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un modelo para medir la potencia o el estado de avance en la implementación de esos 4 procesos. De tal manera que hay una evaluación cualitativa y por tanto cuantitativa. Cuantitativa en el tema de decir, cumplimos, esta parte no tenemos nada, esto podemos decir que estamos en un 20%, estamos en un 30% y hay que trabajar todo lo demás. Es apasionante, pero es además la brújula para decir cómo armamos una supply chain y cómo se la hago armar a mis proveedores para ser competitivo. ¿Tendré la estructura, el ecosistema, la red de proveedores que me permitirán ser exitoso dentro de 5 o 10 años? La pregunta con la que arrancamos. Bien, otra de las cosas que vamos a hablar es cómo impacta, justamente yo les decía recién, ese peso que yo puedo ahorrar impacta en la cuenta de resultados. Bueno, este es el modelo que nos va a permitir entender cómo creamos valor. ¿Eh? Crear valor significa medirlo a través del EVA. Y esto es el modelo DuPont, perdón, el modelo DuPont modificado para generar y medir el EVA, el valor económico añadido. Si el EVA es negativo, puede ser, y eso sería bueno verlo. Si el EVA es negativo, no creo valor, destruyo valor. Entonces, está bueno saber que estas herramientas existen para saber cómo va el barco, en qué dirección va. Bien, siguiente tema, ya terminamos. ¿Cómo abordarlos? ¿Verdad? Por eso les dije recién el modelo DuPont modificado para medir el EVA. Y finalmente, el último punto de todos, y así terminamos recontra suizos, en el Basics vemos modelos de pronósticos, digo bien, y creamos algunos algoritmos, sobre todo teniendo en cuenta la mezcla de tendencias y estacionalidades, que permiten hacer modelos muy buenos, muy buenos. Pero se pueden hacer más. Y como la gente siempre se queda con hambre, dijimos, bueno, vamos a desarrollar más algoritmos para modelos de series históricas y ahí tenemos bases de datos que nos permiten trabajar con datos, usar que es la clásica, lo que voy a mencionar, que se hace siempre,
uno toma una parte de los datos para desarrollar el modelo y valida ese modelo contra la parte de los datos que no utilizó. Entonces, a ver si el modelo se ajusta, ¿no? Entonces ya tiene uno como la respuesta paga, ya está, ya tiene respuesta. Y luego también vamos a usar otro algoritmo muy importante para la resolución de un caso de localización de una nueva boca de un supermercado. Y entonces ahí tenemos variables que son cuantitativas, variables que son cualitativas, que sabemos que impactan. Por ejemplo, el barrio donde voy a poner esa boca, ¿es lindo o feo? ¿Tiene pavimento o no tiene pavimento? ¿Tiene agua corriente o no tiene agua corriente? ¿Tiene iluminación o no tiene iluminación? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, si todas estas cosas se cumplen, ¿cómo hacemos? Por eso hablamos de la mezcla de variables cuantitativas y cualitativas, que es fundamental hacerlo, y también el uso de variables dummy, que son las que permiten tener en cuenta, perdón, fenómenos extraordinarios. Por ejemplo, uno cómo hace con un modelo de predicción, como en el caso de la sequía que tuvimos el año pasado. ¿Qué hace? Lo pone como estacionalidad, no es estacionalidad, porque ocurrió una vez, Dios quiera, ¿no? En 20, 30 años, pero fue un evento, ocurrió, sí. O de repente, vamos a ver más fácil, un viento huracanado que produjo un, un temporal y pasó algo. Y entonces ocurre rarísimamente, pero ponelo, ¿no? Pasó. Entonces son esas, cómo manejarse con variables que no es que no ocurran, pero que son de uso o que son de valores realmente inusuales. Bueno, precisamente que vale la pena tenerlas, cosa de que si no ocurre, el modelo no la considera, pero si ocurre, que el modelo la considere. Bien, he cumplido maravillosamente. En 36 minutos he conseguido dar la charla. Bueno, perdón, me queda un punto más. El programa se llama Advanced Demand Planning, que se va a dar en 3 días, 3 viernes, 20, 27 y 3 de noviembre, de 9 a 18, en formato virtual, así como estamos trabajando acá y yo les escribo y la grabación les queda y todo esto pasa y entonces aprendemos a trabajar eso. Y reciben la herramienta para precisamente, la más jugosa de todas es la herramienta para el diagnóstico del estado de los procesos y a partir de allí empezar a mejorarla. Siempre en el mapeo de procesos que enseña SCORE, siempre dice, primero definir el as is, el cómo está. ¿Por qué? Porque hay que tener el punto de partida. Luego, planificar el to be, lo que debería ser. Luego, elegir los indicadores para poder medir el avance. Y fíjense qué interesante que es esto. Uno puede decir, pero que no tengo proceso, no hay nada. Bueno, mapea lo que haya, que después los vamos a corregir, algo siempre hay, aunque sea papel picado. Mapealo para que después podamos pasar a diseñar el to be y que podamos ir midiendo el avance. Es sentido común puro. Bien, soy todo oídos si hay preguntas.